Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días en cualquier parte del mundo que te encuentres. Soy José Rodríguez. Si te preguntara, ¿qué emoción estás sintiendo en este momento? ¿Qué emoción estás experimentando en este momento? O más bien, hace una hora. O más bien, ¿qué emoción experimentaste esta mañana cuando te despertaste? ¿Sí me podrías decir o no? Si sabes qué emoción experimentaste o si no sabes, quédate conmigo porque mi invitada nos va a compartir la importancia que es de conocer nuestras emociones. Mi invitada es Sasa Ramírez, coach ontológico. Sasa Ramírez, bienvenida. Muchas gracias, José. Un placer estar aquí en este espacio que creo que la intención es generar valor a la gente y te agradezco que me hayas invitado a ser parte. Así es. Bienvenida. Sasa, una pregunta que hago siempre a mis invitadas es esto. Dime. Más allá de los títulos, de las etiquetas, más allá de todas certificaciones y todo, ¿quién es Sasa Ramírez? Soy una mujer valiente, me considero una mujer muy valiente, me considero una mujer muy frontal. Me gusta la claridad, me gusta que la gente sea concreta, sea honesta. Me considero una mujer muy honesta. Me considero una mujer ruda para enfrentar y accionar en la vida. Y una mujer que quiere divertirse, que quiere verle el lado positivo a la vida, con sentido del humor negro, sarcástica en ocasiones. Y me gusta divertirme, me gusta verle el lado divertido a la vida. Eso soy. Excelente. Cuando las personas les pregunto en veces cómo llegan cómo llegaron a esa profesión que están haciendo, ¿no? A lo que se dedican, a su pasión le pueden llamar. Personas llegan en veces como por curiosidad o las invitaron o algo así, o muchas veces las personas llegan a una profesión por emergencia, es urgente hacer algo y ya. En tu caso, ¿cómo llegas tú al coaching ontológico? Bien lo dices, fue emergencia, pero fue una emergencia que yo ni me había dado cuenta que era debido a muerte. Me Oh, invitó mi ex marido a un taller de coaching. Yo iba en una resistencia absoluta, enojada. Era un episodio denso de mi vida donde yo estaba enojada con todo y nada me gustaba y nada era suficiente. Entonces cuando llegué a este taller, yo decía, qué ridículos, ¿qué es esto? Qué ridículos, ¿no? Y todo me parecía muy yupi, pero dije, va, aquí estoy, vamos a ver qué sucede. Y son de esos talleres que son de 3 días. El primer día salí enamorada y dije, no sé qué está ocurriendo, pero algo crujió en mí y sí o sí quiero vivir esta experiencia y a partir de ahí me volvió una apasionada el coaching. Y en ese momento de mi vida me salvó el coaching, me salvó de la rabia en la que vivía. Y hablando de emociones, yo vivía en la rabia sin canalizar. Y cuando entendí, lo viví, yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Porque si a mí en ese momento me dio tanta luz, quiero ser quien genere esto en alguien más. Y así fue. Llegó el coaching y creo que me salvó. oh, wow. Interesante la historia, interesante y impactante, ¿no? Impactante. A una persona, ahorita, alguien puede estar en la situación que tú estuviste en ese momento. Si una persona está así o se siente como que está en un estado de urgencia diciendo, no sé qué hacer con mis emociones, ¿qué le dirías, Sasa? Siéntelas, acéptalas. Primero, o sea, acepta que la emoción ahí está, sin resistencia, sin la necesidad de solucionar, porque a veces la cabeza nos dice soluciona. Y antes de irme a la solución, ¿cómo sería? Dejo sentirme, ¿qué ocurre en mí?
como yo en ese momento decía, ¿qué es lo que me tiene tan enojada? Porque estoy enojada con la vida. Y no me iba a solucionar porque me iba a solucionar, pero me iba con la rabia, sin haberla canalizado. Entonces, no me desprendía de la emoción. Entonces, la respuesta es, déjala sentir, déjala, acéptala, deja que llegue. Muy bien, dejar que llegue la emoción. Ahora, Dejar que ¿por qué? ¿Por qué es importante conocer nuestras emociones? Híjole, imagínate que los seres humanos andamos como despavoridos por la vida sin saber ni qué sentimos, ni quiénes somos. Ahorita tú dijiste, ¿quién es Asa? Y cuando me hiciste la pregunta dije, también hace cuánto que no me pregunto quién soy, ¿no? Porque también el vivir en automático o con el piloto automático no nos damos esta pausa de decir, ¿cómo me siento hoy? Yo al inicio de mis talleres, esta es con la pregunta que abro, ¿cómo te sientes hoy? Y la mayoría de la gente me contesta, bien. Entonces yo, ok, y ese bien, ¿cómo es en emoción? Entonces, como que hacen una pausa y lo saco de ese automático y decir, ok, estoy cansado, estoy enojado, estoy triste, estoy desvelado, estoy con hambre. A lo mejor ya ni son emociones, pero el punto es hacerlos estar en el presente. Decir, ¿cómo te sientes hoy? Entonces, imagínate que andamos despavoridos por la vida sin ni siquiera saber qué sentimos. Y a veces podemos llegar a equivocarnos de emoción, es decir, creo que es tristeza, pero de raíz es rabia y acciono desde la tristeza cuando la raíz es rabia y cada emoción nos lleva a accionar distinto. Entonces, imagínate creer que, ejemplo, un esposo, hoy es aniversario de unos esposos, ¿no? Llega el esposo a la casa y la esposa le tiene la cena, el regalo, todo. Y el esposo, ¿qué festejamos? Y ella, ¿cómo que no te acuerdas de nuestro aniversario y tal? Y a lo mejor se va a su cuarto a llorar. La rabia no, en acción no te lleva a llorar. Si desde ahí entendemos que la que nos lleva a llorar es la tristeza, accionamos distinto. La función de la rabia es otra. Entonces, si yo no sé identificar cuál es la emoción que llegó a mí, imagínate la locura que traemos a la hora de accionar, sin saber cuál es el motor que está, o la gasolina que está haciéndonos accionar de tal o cual forma. ¿Sí soy clara? Sí, sí, clarísimo. Entonces, no es la rabia, sino la tristeza. Y esa tristeza se puede convertir, la diferencia, se puede hacer un sentimiento y se puede, o sea, poner un significado a esa tristeza o algo y cambiarla o seguir en un sentimiento repetitivo si nos enganchamos en ese tipo de emoción. Pues imagínate tú cuánta gente ves que una emoción ya la convirtió en estado de ánimo, que es la emoción sin canalizar repetida todo el tiempo. O sea, hay gente que vemos y vive en la rabia todo el tiempo, o la gente que ya la tristeza la convirtió en depresión. O también, o sea, yo pienso, nadie puede estar 24/7 enojado. Nadie puede estar 24/7 alegre, porque imagínate la energía de euforia que necesita para todo el día en alegría. Entonces, es esto, o sea, las emociones son un carrusel, suben, bajan, y durante el día, ahorita que hiciste la pregunta, ¿cómo te sentiste cuando despertaste? A lo mejor la emoción que se dispara es gratitud, y entonces vas al trabajo y vas manejando y se te atraviesa otro automóvil, te genera rabia. Y luego ya al trabajo y a lo mejor te dicen, te ganaste la lotería. Y luego a la media hora te dicen, ¿qué crees? Equivocación. No eras tú. Entonces, las emociones en una locura y nosotros sin tener la habilidad, y no es porque no la tengamos, es porque no pausamos a hacerlo, para decir, ¿y cómo se llama esta emoción? ¿Y por qué acciono como acciono a raíz de tal emoción?
Ahora, hablamos de emociones, pero en sí, ¿qué es una emoción? Qué buena pregunta. Una emoción viene del latín emovere, que significa para afuera. Es decir, accionar. Acciono a partir de una emoción. Todos, lo sepas o no, lo creas o no, accionamos a partir de una emoción. Una emoción lo detona todas nuestras acciones. Entonces es energía pura. Y yo le llamo la balacera de las emociones, porque llegan a movernos por dentro todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos sintiendo. Pero entonces, si no nos damos ni el tiempo para preguntar qué estoy sintiendo hoy, por qué acciono como acciono, por qué siento lo que siento y quién soy frente a cada emoción nos lleva a una predisposición corporal. Ahora, ¿qué tipos de las emociones? ¿Cuáles serían las básicas o las primarias, por decirlo así? ¿Cuáles serían esas? La ontología postula 6, que es el miedo, la tristeza, la alegría, la ternura, la gratitud y siempre se me olvida uno y la que se me olvida no es casualidad. Miedo, tristeza, rabia. Son esos 6. O la De rabia. ahí se aprenden otras tantas que yo le llamo primas hermanas. Pero las básicas son estas. Esas emociones que supuestamente negativas, ¿no? O que no nos gustan, o que nos hacen sentir incómodo, que el miedo, tristeza, la rabia. ¿Esas emociones son malas? Muy buena pregunta y te agradezco que la hagas porque justo nos han dicho todo lo que no debemos sentir. Por ejemplo, si vemos a alguien llorando, ¿qué es lo primero que le decimos? No, no, ya, todo está bien, ya. No llores, ¿no? No llores. Entonces, Exacto. si vemos a alguien enojado, nuestra primera reacción es, ¿qué le decimos? No te enojes. Entonces parece que nos pusieron un letrero donde dicen, todo esto no puedes sentir. Cuando alguien tiene miedo, es que no tengas miedo. O algo que a mí me causa mucha gracia es cuando alguien está triste, que a veces los seres humanos no sabemos qué hacer con la tristeza del otro y les decimos, ánimo. Yo digo, ay, qué buena idea, no se me había ocurrido. Échale ganas, ¿no? Ánimo, échale ganas. Entonces el otro, imagínate sumergido en un espacio de tristeza, escuchar, échale ganas, ánimo, es como el mensaje que hay detrás de échale ganas y ánimo, estoy invalidando tu emoción. ¿Por qué? Porque los seres humanos no sabemos qué hacer con el otro. Por ejemplo, yo hago mucho este ejercicio cuando les pregunto, ¿cómo estás? Siempre contestan, bien, ¿y tú? Y les digo, mal. Con la intención de sacarlos de esa transparencia. Y ya no saben qué decirme. Y me dicen, ah, ok, bueno, bye. ¿No? Porque justo nos ponen un espacio incómodo y los seres humanos resistimos la incomodidad de una forma, no nos gusta transitar la incomodidad. Y justo, no existen emociones ni negativas ni positivas, solo son emociones. Los seres humanos queremos etiquetar todo siempre entre bueno y malo, entre negativo y positivo. O sea, no es negativo, no es positivo, es una emoción. La conversación que tenemos alrededor de la emoción, esa es la etiqueta que hemos decidido ponerle. ¿Por qué? Yo no conozco a nadie que diga, soy adicto a la tristeza. No, me encanta la tristeza. No, sin embargo, hay que transitarla porque ahí hay información para nosotros. Son emociones densas, son emociones más complejas de habitar y de vivir, pero eso no quiere decir que sean malas ni negativas. Son emociones que para mí nos llevan a un espacio todavía más profundo de información de nosotros. Las positivas, la alegría, pues también fácil vivirla, ¿no? Es cómodo vivir en la alegría, pero en la tristeza y en el miedo y en la rabia es donde más información hay de nosotros. Y a veces creo que no es resistencia a la emoción, es resistencia a quienes somos nosotros sintiendo o viviendo esa emoción. Ok.
Repite eso una vez más para que nuestros amigos escuchen eso que dijiste, es que la emoción, no es tanto la emoción, sino... No es rechazo o resistencia a la emoción, es rechazo a nosotros sintiendo o habitando esa emoción. Es, yo no quiero verme enojada porque a lo mejor me recuerda a papá enojado o a papá gritándole a mamá. Yo no quiero ser como mi papá, entonces no quiero habitar esa emoción. Yo no quiero habitar la tristeza porque a lo mejor me recuerda a mi mamá en episodios tristes. O a mí, como no está tan a la mano el canalizarla, me sumerjo en un mundo que no sé qué hacer. Es como si me meto al agua y no sé nadar. Entonces, es una desesperación y quiero salir sí o sí de la emoción sin habitarla. Te pongo un ejemplo. Imagina que alguien ha tenido una pérdida. Puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un proyecto, un trabajo o una relación. La naturaleza del ser humano es inmediatamente parece que tocamos el botón de voy a ponerme el escudo de no sentir. No quiero sentir el dolor, no quiero sentir la tristeza. Entonces, el mood es como de estos romanos, ya sabes, con toda la artillería pesada para no dejarla entrar en la emoción. Y la tendencia es a no querer estar solos, porque en el espacio de soledad hay reflexión. O yo escucho mucho no quiero llorar, es que no quiero llorar, yo voy a estar fuerte, yo quiero llorar. Y entonces es la emoción chocando contigo, porque no porque tú digas no voy a llorar, la emoción se fue. Es similar al ánimo, ¿no? O sea, la emoción ya llegó y va a salir de tu cuerpo o canalizándola o somatizándola. ¿Qué eliges? ¿La somatizo en una enfermedad o elijo aceptarla, que llegue, entrar en el espacio y la función de la tristeza, que es entrar en reflexión y preguntar qué es lo que tengo que aprender aquí? ¿Qué es lo que me duele de este espacio? ¿Qué es lo que me duele de esta emoción? ¿Qué es lo que me duele de esta pérdida? Y como que suelto cuerpo y dejo que la emoción haga su chamba. O me peleo con ella. Pero es como dices, que se oye bien dejar que venga y vivir el momento, vivir ese proceso y para poder salir de eso, ¿no? Pero siempre va a haber a alguien cerca de ti que te diga, no te dejes, no te rindas y dale y sacúdete y sigue caminando. Entonces muchas veces eso, como decías, es contraproducente, ¿no? Se contradice con lo que realmente el cuerpo y lo que realmente la persona necesita experimentar en ese momento, ¿no? Justo es eso, o sea, sí, porque como yo entiendo que la intención es buena, ¿no? El que te da ánimo, el que te dice échale ganas, el que te diga no te dejes caer, la intención es buena. Sin embargo, yo en lo personal creo que hay que vivir esa curva de duelo. Porque si no, pareciera que la brinco, pero la brinco sin integrar el aprendizaje, sin integrar cuál es la información que esta emoción tiene para mí, qué me quiere decir. Todas y cada una tienen una labor en nuestra vida. El miedo tiene una función. La única función, cuando me dicen, es que a mí me da miedo hablar en público, yo les pregunto, ¿realmente es miedo? Quizá es una resistencia a la exposición, pero eso es otra cosa. La única función del miedo es protegerte o proteger tu vida. Si tú no tuvieras miedo, ahorita sales de tu casa y vas a atravesar la calle y no volteas para ningún lado porque pues no tienes miedo. Si no tuvieras miedo, enfrente de ti ahorita hay una jaula con 2 leones, un tigre y el chupacabras, pues te metes. El chupacabras que 80. Te metes porque no tienes miedo. Pero la función del miedo, cuando yo la sé identificar, que la única es resguardarme, protegerme y ponerme en alerta. Si esa es su función, tú dime si no lo vas a dejar entrar. Sí. Si viene a cuidarte, viene a protegerte, viene a ponerte en foco amarillo. Pero no es miedo a una relación, no es miedo a hablar en público, ese es un miedo irreal que nos ha gustado como concepto para abrazarlo, pero eso no quiere decir que sea real. Al igual que la tristeza, como te decía, la función de la tristeza es entrar en un espacio de reflexión y ahí
surge un montón de información de nosotros. Y mi favorita, la rabia. Yo amo a la rabia, soy adicta a la rabia. Y cuando yo les pregunto, o más bien, cuando yo les comparto que yo es la emoción que más habito, nada más los ojos así de que todo el tiempo está enojada. No todo el tiempo estoy enojada. La función de la rabia es llevarnos a la acción. Para mi chamba, yo necesito vivir en esa emoción, si no, no me puedo parar frente a un auditorio. Si no, no puedo activar en un coaching algo, porque entonces es una predisposición a la acción. Es como en sus marcas listos fuera. Si yo no estoy en esa emoción, difícilmente puedo acompañar a otro a accionar. Sí, otro ejemplo que te pongo es, por ejemplo, un boxeador. Imagínate que va a entrar a un ring, a una pelea. ¿Qué emoción crees que le funcionaría? Pues la rabia para entrar con todo, ¿no? Y su cuerpo es para adelante. Imagínate que entra en ternura. Ay, ya se dio y perdió. Sí, bajó la defensa, ¿no? Y... O sea, se abrazan, o sea, y perdimos. Entonces, cada emoción tiene una función y nos lleva a un accionar. Cuando yo quiero entrar en una conversación de empatía, tengo que conectarme con la emoción de la ternura, que es la que es el que me va a dar chance de ceder el espacio al otro. Todos tienen un para qué, no creas que están hechos porque alguien se aburrió y dijo, voy a poner todas las emociones a ver qué hacen estos. No. Okay. Entonces es importante ponerle el nombre a cada emoción, porque a veces podemos decir, no sé, me siento mal, no sé qué es, el estómago se me está haciendo así, se me está haciendo nudos ahí, la garganta, el pecho, los hombros tensos, las manos así tensas. Es muy importante saber que la emoción está ahí, que están como dices, para nosotros, no en contra de nosotros, vienen a avisarnos y a darnos esa información, como dices, como decías tú, ¿no? Está a nuestro servicio y también existe como estas ganas de querer controlar las emociones. Conmigo es toda la gente que llega y me dice, necesito que me ayudes, ay, me moví mucho. ya. Necesito que me ayudes a controlar mis emociones. Unos quieren controlarlas y otros ya de raíz. Necesito eliminar mis emociones. Y digo, híjole, qué fuerte esta necesidad de no querer sentir. Entonces, les hago ver la diferencia entre controlar y canalizar o gestionar nuestras emociones. Controlar, yo creo que nada se puede controlar, nada. Esta es una creencia muy personal, es como les digo, ok, controla el agua, agarra el agua, contrólala, controla el aire. Desde ahí, mi disposición es a dominarla. Entonces volvemos a la batalla y a la lucha. Yo quiero dominar, imagínate la emoción y así, la cabeza en el piso y decir, yo te voy a dominar. No es amable, no es orgánico la forma en la que yo tengo una cercanía, una conversación con la emoción. Versus la canalizo, la dejo de resistir, que entre, la acepto, converso con ella, ¿qué me tienes que decir? Yo tengo un ejercicio que hago con mis coaches, es que les pido que a las emociones las vuelvan personajes. Entonces, ejemplo, ¿cómo sería la tristeza si fuera... Te hago esta pregunta, ¿cómo fuera la rabia para ti si fuera un personaje? Podría ser... la rabia puede ser un bonito, sí, rojito con pelos parados, ¿no? Con ojos grandotes, ¿no? Y eso nos da un chorro de información a la hora de saber cómo vemos a esa emoción. Yo te comparto mi rabia como es una mujer súper poderosa, siempre anda vestida de falda de cuero, toda sexy, camisa negra, pelo recogido, boca roja, tacones, portafolio, no sé qué traigan en el portafolio, nunca le he preguntado, pero siempre trae un portafolio y cuando yo entro en rabia, la pongo a chambear y le digo, vas tú. Entonces ella llega y se hace cargo de la situación y pone límites donde tiene que poner límites, lleva acción a donde tenga que llevar a accionar, pausa donde tenga que... Pero ella es la que está trabajando.
Yo Te va nada más abriendo la el veo. camino. Ajá. Ella llega y dice, a ver, señores, aquí vamos a cambiar. Esto no está Vamos. funcionando, y es muy clara, y es muy concreta, y es muy precisa. Y la pongo a trabajar. Y ya cuando hace su chamba, se va. Y así cada una de mis emociones. Y ese ejercicio funciona muchísimo con mis coaches porque le ponen nombre a todo. Oh, Y cómo se acercan a ellos y a partir de ahí poder conversar con ese personaje. Por eso al inicio yo les decía apertura, porque a veces esto puede sonar medio fumadón, pero funciona muchísimo. sí, es muy cierto, cierto. La diferencia entre controlar o eliminar o con gestionar, como decía, es como administrar la emoción, comprenderla, entenderla, o cómo es esa parte. Sí, yo le llamo, imagínate que en toda la cena están todas tus emociones. Entonces, afuera está ocurriendo un evento, el que sea que sea. Entonces, vas a toda la cena y dices, ¿qué emoción necesito para esto? Para poner límites, la rabia. Para ceder, el espacio, la ternura. Para ponerme bien el alerta y cuidarme, el miedo. Y cada emoción es como tu closet también. ¿Tú cómo irías vestido a un velorio? De repente me imaginé, oh, ¿Cómo irías vestido? ya, no, pues así como estoy ahorita. Ya. O sea, como en un protocolo y a lo mejor de Sí, negro. como es. Sí. ¿Por qué no vas de traje de baño? Porque no es no es el, como decía, el protocolo, ¿no? De vestirse así para una ocasión como esa. No es el contexto. Sin embargo, nosotros así usamos las emociones. Las usamos en un espacio donde no tiene sentido, donde no es la función, donde la intención no nos va a ayudar y el resultado se vuelve en una locura. Y esto se vuelve la manera en que nos relacionamos los seres humanos. Sin Es como, saber. Es que, ¿por qué sí, me pasa eso? es Dime. como, es como me comentabas, ¿no? Que decías, ¿qué desayunaste en la mañana? Huevos con jamón, en la mediodía pechuga de pollo, no sé qué, en la noche frijoles, ¿no? ¿Cómo fue la comida en todo el día, ¿no? Todo. O sea, imagínate que tú llegas en la noche a tu casa y haces como reflexión de qué emociones viví durante el día, qué habité, cómo fueron mis conversaciones, mis resultados, me gustó, no me gustó, funcionó, no funcionó. Pero lo que hacemos los seres humanos es como el sartén, ¿no? Entonces yo en la mañana hago huevo con jamón, no lo lavo, al mediodía hago pechugas de pollo, no lo lavo, y en la noche hago queso fundido. ¿A qué crees que sabe la última comida? A todo y nada, porque no nos damos el espacio de limpiarnos. Y luego ocurre esta frase cuando dices, ya estoy hasta acá y exploté. ¿Para qué nos esperamos a explotar? ¿Para qué hacemos eso? O sea, yo comparto, cuando la emoción llega, acéptala, jálala, ¿qué hay que hacer aquí? No guardar, entonces ya se vuelve, es que me hizo, es que me dijo, es que en 1996 2020, o sea, sigues guardando cosas del 96, porque entonces no te has dado el espacio ni de aceptar la emoción y mucho menos de limpiar el espacio con esa persona y contigo, limpiar todo lo que ocurre acá. Exacto. Pero eso implica responsabilidad. ¿Somos responsables de nuestras propias decisiones y de la de los demás, o cómo está ahí la cosa? Yo creo que somos responsables de nosotros nada más. Somos responsables de nuestras emociones y cómo nos llevan a accionar esas emociones. Yo no me puedo hacer cargo, porque también esto ocurre mucho, ¿no? Chuchito me hace enojar. Chuchito te hace, wow, qué poderoso el Chuchito, ¿no? O sea, para llegar y tocarte el botón y ¡pum! Nadie nos hace nada. Nosotros nos enganchamos con cierta acción, pero no tiene nada que ver el personaje es indistinto. Entonces, ¿quién fuiste tú frente a eso? ¿Por qué no pusiste límites? ¿Por qué no paraste? ¿Por qué no pusiste el autorrespeto? ¿Por qué dejaste que esa olla express explotara? Esa es una conversación personal y es hacernos cargo de nuestras emociones. Nadie nos hace nada.
Nadie te hace feliz, nadie te hace enojar, nadie te vuelve triste. Son las acciones y la interpretación que le damos a eso que nos llevan a esa emoción. Así es. ¿Sí soy clara? Sí, clarísima. Ahora, todo esto de las emociones, el no conocer las emociones o no dejarlas, no aceptarlas en el momento que se presentan, eso te puede llevar, está muy de moda los ataques de pánico, ataque de ansiedad, ¿eso tiene que ver algo con esto? Sí, bueno, en sí es el miedo, es la incertidumbre, o sea, como esta parte de que los seres humanos somos adictos al control, aunque no exista, a la certidumbre, la incomodidad nos enloquece, o sea, todo lo que nos saque de nuestra zona cómoda o nuestro espacio ya conocido, se dispara el miedo y se dispara la incertidumbre. Entonces, si yo sé qué me está provocando ese miedo o esa incertidumbre, la trabajo y la canalizo y la desmenuzo. Y a partir de ahí tomo una acción. Porque también, te contaba, los seres humanos vivimos en esta estructura de coherencia, emoción, cuerpo y lenguaje. La emoción nos lleva a accionar, a tener una corporalidad. Cuando no sepas qué emoción tiene el otro, observa su cuerpo. Y te va a dar toda la información de esa persona. Cuando a alguien le dice, ¿estás enojada ahí? No, no estoy enojada. Pues yo le digo, avísale a tu cuerpo, porque tu cuerpo está diciéndome otra cosa. El 65, unos personajes dicen que el 65, otros que el 95 es lenguaje no verbal. Toda la información de nosotros está en nuestro cuerpo. Entonces tenemos esta habilidad. La emoción, que es la gasolina, el lenguaje, que es el que nos hace accionar, es el que le da vida a nuestra vida, valga la redundancia, todo ocurre en un lenguaje. Si tú y yo hicimos este compromiso de esta charla, la hicimos a través de una conversación, la hicimos a través del lenguaje. Si tú hoy haces una promesa con alguien o un acuerdo, la haces a través del lenguaje. Y vivimos en esta estructura, emoción, cuerpo y lenguaje. Si la emoción te cuesta mucho entenderla, si te vas al cuerpo te va a dar la información, como te decía ahorita. Me pasa mucho, o me pasó una vez en un taller de emociones, yo los llevo en un viaje de emociones y había una señora que se había quedado enganchada en la tristeza y no podía parar de llorar y su cuerpo estaba en coherencia total, estaba como encorvada y dejando que la emoción llegara. Pero ya había pasado un lapso donde ella ya no podía salir de ahí. Y le pedí que se parara y se abriera de manos y dejó de llorar. Porque rompió esa estructura, rompió la emoción y el cuerpo dijo, a ver, aquí me faltaba algo. Estábamos en congruencia, estábamos encorvados, estábamos tristes. Moviste tu cuerpo y la emoción dijo, ¿aquí qué? Y este es un tip muy bueno. Cuando no puedas mover la emoción, mueve tu cuerpo. Y la emoción la vas a romper. ¿Te suena esto? Sí, sí, claro. Cualquier tipo de emoción que sea, el cuerpo, el movimiento va a empezar la emoción va a empezar a disminuir, desaparecer, ¿no? Cualquier emoción. Sí, digo, no, yo no conozco a nadie que diga, quiero deshacerme de la alegría. No, o sea, tal vez en las emociones densas, en la tristeza, en el miedo, en la rabia, mueve tu cuerpo. Por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy bloqueada, cuando estoy creando un taller y ya mi cabeza ya no da, y entonces la emoción ya se quedó atorada. ¿Y qué hago? Bailo. Así, pongo y voy a mover la emoción, o canto, de terror, pero canto. Es muy importante que mencionas, te reíste de la felicidad. Mucha gente, se siente mal porque se sienten alegres o contentos, muy de repente, ¿qué está pasando? Muchas veces cortan esa emoción, se sienten alegres y de repente, mejor me paro porque a lo mejor algo malo va a pasar, ¿para qué me pongo tan contento? Si al rato a lo mejor me voy a poner triste, me voy a deprimir, ¿no? Hay personas así que de repente no se permiten el disfrutar la alegría o la felicidad, ¿no? Cierto, sí, tienes toda la razón. Hace no mucho una amiga me hablaba y me dijo, oye, me está yendo padrísimo. Bien mi esposo, bien mi casa, bien mi trabajo. Me voy a morir.
Y yo, ¿por? Y me dice, es que volvemos a este espacio donde no merecemos todo lo bueno y creemos que entonces como nos están ocurriendo tantas cosas buenas, algo malo tiene que pasar. Y es cierto, nos alejamos de la emoción para que no pase eso malo. No me merezco la felicidad. Exacto. O muchas personas, yo he escuchado personas decir esto con los hijos, ¿no? Que no me quiero encariñar tanto con mi hijo, con mi hija, no lo quiero dar tanto cariño, siento ganas de abrazarlo y decirle que no me quiero apegar tanto a él porque ¿qué pasa si yo muero o él muere o yo voy a sufrir, él va a sufrir? Muchas veces se enreda pues en todas esas ideas, ¿no? Y se limitan a darle lo que realmente quisieran darle a sus hijos, ¿no? A su pareja, a otras personas, o padres, hijos, en relaciones de familia, en veces. Yo he visto eso y digo, wow, pues lo que va a pasar, pero si tienes tiempo ahorita y tienes la manera, dale eso, entrega eso a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, dalo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es algo que a veces digo, wow, Siéntelo. exacto. Es lo mismo, es la resistencia a sentir por el miedo a la pérdida, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, y si me enamoro mucho y si me corto mañana. Anda, sí. Entonces no me voy a enamorar, mejor no me enamoro. Mejor de lejecitos, ¿no? Mejor de lejecitos o estoy poquito enamorada, ¿no? Entonces, a mí me da risa cuando estoy poquito enamorada, es como yo te digo, ¿puedes estar poquito embarazada? ¿Estás o no estás, no? O sea, si estás enamorada, estás enamorada. O sea, siente la emoción, la que sea que sea. Después ya veremos qué hacemos en el corte, ¿no? Ya veremos cómo nos solucionamos ese tema, ¿no? Volvemos y me hago responsable de la tristeza cuando toque la tristeza, pero ¿qué crees? Ahorita no está pasando, ahorita está la felicidad. A darle con todo, sí, exacto. A sentirla, a gozarla, a dejarla entrar, porque yo digo que son como los vecinos, ¿no? Que llega y te toca, la emoción llega y te toca. Le abras o no le abras, la emoción ya llegó. Entonces, ¿cuánto más no te vas a permitir sentir? Hacer consciente la emoción, porque también para mí es como el primer paso, ¿no? Hacer consciente la emoción y después es preguntarnos, ¿para qué no me dejo sentir esto? ¿Para qué no dejo sentir la tristeza, el miedo, la rabia, la alegría, como bien dices, la ternura? La ternura nos puede llegar a costar un montón. Y es una de las emociones, desde mi punto de vista, más, todas son, pero es como muy bondadosa, es como la que abre, es como la que acompaña. Yo la trabajo a través del niño interior y me parece súper bonito cuando aparece. O sea, de hecho, ahorita me acordé de mi niñita y me genera mucha ternura, o sea, me da como, sí. Y esa es la idea, o sea, dejarlo sentir y que después de esa emoción, ¿qué posibilidades tengo a la mano? Exacto. Una emoción, ¿qué tanto tiempo dura? Por ejemplo, llega el miedo, depende de cada quien, o se queda por mucho tiempo, o llega y se va, llega y se va. Es algo pues que llega de repente, ¿no? No te va a avisar, de repente, ¡fum! Va a llegar pero dura mucho tiempo, una emoción. Pues es muy personal. Habrá gente que, por ejemplo, la rabia la abraza. O sea, el decir, estoy enojada y a veces queremos salir de esa emoción y no, porque entonces llega el señor ego y hace que casi siempre andan juntos, el ego y la rabia. Entonces llega el señor ego y te dice al oído, no te vayas de esa emoción, enójate y haz berrinche y lo que sea, ¿no? Entonces hay gente que se queda días. Y no sé si has visto personas que recuerdan alguna historia y traen la emoción de esa ocasión. Es que cuando mi mamá, mi hermana, nana, y se vuelven a enojar trayendo el recuerdo de la historia. Entonces quiere decir que están enganchados a la emoción. Porque no la han canalizado.
Así es, no lo canalizamos. Y como si una persona ahorita está en esa situación y realmente quisiera canalizarla, quisiera, vamos a lo mismo, ¿verdad? Aceptarla. ¿Qué le podrías decir a alguien que diga, sabes qué? Está bien lo que dice y lo que se hace, pero ¿cómo se hace? Algo que le quisieras decir a alguien, algo cortito ahí, alguien que Sí, esté pasando. con cualquier emoción, o sea, decir, llegó la emoción, la acepto, la dejo entrar. Yo le pondría este ejercicio de ponle el personaje, cómo es, alto, chaparro, hombre, mujer, cómo viste, a qué huele, eso es mucho PNL, ¿no? Entonces, ya, ¿a qué huele? ¿Cómo se comporta? Siéntate en una mesa a conversar con la emoción. Ya que le pusimos personajes, más fácil entrar como en la mente, abrir la mente, decir, voy a conversar con la emoción y decir, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es, o sea, cuál es tu función dentro de esta situación en mi vida? Y preguntarnos, ¿para qué me enojo? ¿Qué me provoca rabia de esta situación? Y también observarnos, ¿quién soy yo enojado? Porque, como te decía, a veces no es el miedo a la emoción o el rechazo a la emoción, es a mí enojado. Porque entonces ya las acciones, yo cuando pregunto, ¿qué pasa contigo enojado? Y bueno, ofendo, grito, habrá gente que llega a la violencia. Entonces es como el rechazo a la acción, pero no es a la emoción. Entonces, conversa con la emoción. ¿Qué te tiene que decir? ¿Para qué está ahí en tu vida? Y pregunta del millón, ¿cuánto tiempo quieres que se quede? Ande. O sea, estoy enojada, ok, ¿cuánto tiempo quieres estar enojada? Porque hay personas que viven en ese círculo, ¿no? Se enojan, después se sienten como culpables, después triste y después les da vergüenza y otra vez se enojan, se sienten triste y luego culpables, siempre triste y enoja, y ahí da un círculo y es algo que no veo mucho, ese tipo de casos y wow. Y como dices, la pregunta del millón es esa, ¿hasta cuándo vas a vivir así? ¿Hasta cuándo? ¿Podría haber alguna ganancia secundaria en estas situaciones, en estos casos? Pues quizás sí, es como el víctima, ¿no? La persona víctima siempre tiene una ganancia, es no hacerse responsable de él o ella y que alguien más solucione. En la rabia es a lo mejor entrar en el capricho y que se hagan las cosas como esa persona quiere, que es como hay un poco de control. Siempre hay una ganancia, si no lo hubiéramos dejado de hacer. Es como el niño que hace berrinche, si nadie lo voltea a ver, pues se para y se sacude y nadie lo peló. ¿Cierto? Es igual en la rabia, si yo grito, pero estoy gritando y diciendo y tal sola, pues ya me voy a ver como muy rara, ¿no? O sea, como el de, ¿para qué hago esto? Y repito, ¿cuánto tiempo más quiero estar en esta emoción no canalizada que me está llevando a todo lo que estoy sintiendo acá adentro? Porque se siente en el cuerpo, tú dijiste, en el estómago, en el pecho, las manos se empuñan. Entonces, ¿para qué me hago esto? O sea, siempre sustituir el por qué por el para qué, ¿no? El para qué me hago esto, el para qué estoy enojada, el para qué no he querido dejar que la rabia haga su chamba y se vaya, que es accionar o poner límites. Pongo límites pausadamente con la rabia haciendo su trabajo, pero sin la necesidad de todo lo demás, de toda la esfera que tiene el árbol, el grito, el golpe, ¿sabes? ¿Para qué? Wow. Buenísimo, buenísimo el tema. Ya mero vamos a terminando la charla. ¿Cuál- ¿Qué podría hacer una persona si quiere? Yo sé que ya hablamos de diferentes cosas, sí, de una manera más, recapitulando los puntos que dices, ¿qué puede hacer una persona que está lidiando, quiere realmente ya hacer las paces con las emociones, hombre? ¿Qué podría hacer? Ya para ir cerrando. Yo primero les pediría que hicieran una lista de todas las emociones que conocen, porque a veces tenemos a la mano 3 y hay un montón y se desprenden un montón.
Entonces, primero, dedicarle 3 minutos a enlistar todas las emociones que conozco, la culpa, la rabia, la tristeza, o sea, la vergüenza, la felicidad, o sea, cuáles son y que te preguntes cuál es la emoción que más habitas durante el día, durante tu vida, o sea, entonces que nos caiga el 20 y decir, no, pues es que llevo 30 años de mi vida enojada o llevo 20 de mi vida triste. O, como bien dices el ejemplo, siendo feliz, pero rechazando la felicidad por el miedo a que me quiten algo, pareciera que fuera sustituible una del otro, ¿no? Y aquí traigo una serie de preguntas que me gustaría compartirles, si me permites. Claro, sí, claro. Que Adelante. definen el significado de las emociones básicas. ¿Qué es para ti miedo, rabia, tristeza, alegría, gratitud y tristeza? Son las 6 emociones básicas, ¿no? Si las dije bien, rabia, ternura, alegría, miedo, gratitud y tristeza. Ponles significado. ¿Qué son para ti? ¿Cómo actúas con cada una de ellas? ¿Cómo eres en la tristeza? ¿Cómo eres? O sea, habrá gente que en la tristeza se mete en una cueva, pero en esa cueva solamente estoy huyendo de la situación, ¿no? Y sin juicio, no es ni bueno ni malo, nada más que descubras cómo actúas con cada una de las emociones. Como te decía hace rato, cuál es la emoción que más habitas. ¿Qué te hace creer que esa es la emoción que más habitas? Si la respuesta es tristeza o miedo o alegría, ¿qué te hace creer? Como justifica la respuesta. ¿Y cuál es la emoción que resistes? La que no dejas entrar así, pero por ningún motivo quiero sentir esto. ¿Y para qué lo haces? Y como todo, es un ejercicio de reflexión. Es como, yo siempre he creído que cuando escribimos o verbalizamos nos llega un montón de información. Si solamente está aquí la información, la procesamos, la desmenuzamos y nos llegan un montón de aha moments de decir, ¡ah! No sabía eso. No sabía que venía desde ahí. Y cuando llegue, información es poder. Entre más información tengas de ti, más rápido vas a salir de todos los eventos que no te gustan o son densos. O más rápido vas a transitar la incomodidad, o más rápido esa curva va a llegar y vas a integrar el aprendizaje. Información es poder. Date permiso. A mí me encanta ver a la gente rota en el sentido, cuando están rotas es que se están rediseñando. Entonces, date chance, ábrete, a ver qué descubres. Siempre va a haber información para ti. Así es. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Son temas que nos podemos pasar horas en esto, que es algo que me apasiona a mí aprender. En este momento aprender también de lo que estás compartiendo y todo eso. Y pues, ¿algún último pensamiento y compartir tus redes sociales o algún evento que estés promoviendo, algún taller o algo, Sasa? Gracias. Sí, mis redes sociales, Instagram, Facebook, canal de YouTube es Sasa Ramírez, S-A-Z-A Ramírez. Ahorita, bueno, temas pandemia y esto no estamos haciendo nada abierto, pero seguramente el próximo año habrá muchas cosas por hacer. Y yo lo único que te pido es que te regales y te eches un clavado a ti. En la introspección está como la puerta a descubrir nuevas formas y nuevas posibilidades y sanarte, sánate. O sea, todas las heridas que traigas te mereces sanar. Y te agradezco muchísimo el espacio y nada, encantada por estar acá. Muchas gracias, ha sido un placer también para mí. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, esperemos que esta no sea la última vez, que nos visites una vez más en un ratito, un tiempecito que tengas, te des una vuelta aquí para seguir conversando sobre estos interesantes y nutritivos. Puedo decir nutritivos porque nos llenan ese tipo de información nos nutre, ¿no? Tiene mucha sustancia. Y bueno, pues ha sido todo por hoy, mis amigos. Les doy las gracias y te pido que compartas si esta información te ha sido de ayuda, de apoyo. Compártela, o si conoces a alguien también que se puede beneficiar con eso, comparte, porque ya sabes que compartiendo aprendemos todos y crecemos todos juntos, es la de ahí. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.
Yo soy José Rodríguez. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Saludos, Sase. Gracias. Muchas gracias. Bye. A ver, ¿dónde andamos aquí?